Saludos, vamos a compartir la lectura del libro La otra cara de Karl Marx. ¿Fue Karl Marx un satanista? La fuente para este audiolibro la puedes encontrar en el enlace en la descripción. Los escritos cristianos de Marx. Antes de convertirse en economista y comunista de renombre, Marx fue un humanista. Hoy en día, la tercera parte del mundo es marxista. El marxismo, en una u otra forma, es también abrazado por muchos en los países capitalistas. Hay, aún, hasta en los cristianos, más aún, hasta en clérigos. Algunos en las altas posiciones, que están seguros de que mientras Jesús puede haber tenido las respuestas correctas en cuanto a cómo ir al cielo, Marx tenía las respuestas correctas en cuanto a cómo ayudar a los hambrientos, destituidos y oprimidos de la tierra. Dicen que Marx era muy humano, que él dominaba una idea, cómo ayudar a las masas explotadas. Lo que las empobrece, mantenía él, es el capitalismo. Una vez que este sistema corrompido es derrocado, tras un periodo de transición de dictadura del proletariado, surgirá una sociedad en la cual todo el mundo trabajará de acuerdo con sus habilidades en las fábricas y granjas pertenecientes a la colectividad y serán recompensados de acuerdo con sus necesidades. No existirá un Estado gobernando sobre el individuo, ni existirán guerras ni revoluciones, solamente una hermandad perpetua y universal. Para que las masas puedan lograr la felicidad, se necesita ir más allá de la derrocación del capitalismo. Marx escribe: la abolición de la religión como felicidad ilusoria del hombre es un requisito para la verdadera felicidad. El llamado al abandono de sus ilusiones con respecto a su condición es un llamado al abandono de una condición que requiere ilusiones. La crítica de la religión es, por lo tanto, la crítica de este valle de lágrimas cuyo halo es la religión. Marx fue antirreligioso porque la religión obstruye la realización del ideal comunista, considerado por él como la única respuesta a los problemas del mundo. Así es como los marxistas explican su posición. Hay clérigos que la explican del mismo modo. El reverendo Oesterreicher de Inglaterra dijo en un sermón: el comunismo, en cualquiera de sus variadas formas de expresión presente, tanto buenas como malas, fue en su origen un movimiento en pro de la emancipación de la explotación del hombre por el hombre. Sociológicamente, la Iglesia estuvo y está aún básicamente del lado de los explotadores del mundo. Karl Marx, cuyas teorías apenas encubren una pasión por la justicia y la hermandad que tiene sus raíces en los profetas hebreos, aborrecía la religión porque ésta era usada como instrumento para perpetuar un status quo en el cual los niños eran esclavos y trabajaban hasta perecer para enriquecer a otros, aquí en Inglaterra. Como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que venir en sencilla penitencia, sabiendo que tenemos una gran deuda con cada comunista. El marxismo impresiona debido a su éxito, pero el éxito no prueba nada. Los curanderos a menudo tienen éxito también. El éxito confirma tanto el error como la verdad. Los fracasos son valiosos cuando abren el camino a una verdad más profunda. Se debe hacer un análisis de algunas de las obras de Marx sin tener en cuenta el éxito que hayan o no tenido. En su temprana juventud, Karl Marx fue cristiano. La primera obra escrita se titula La unión de los fieles con Cristo. En ella leemos estas hermosas palabras: por medio del amor de Cristo, volvemos nuestros corazones al mismo tiempo hacia nuestros hermanos, quienes están inferiormente ligados a nosotros y por quienes Él se dio a sí mismo en sacrificio. Así que Marx conocía un modo mediante el cual los hombres pueden convertirse en hermanos queridos los unos de los otros, el cristianismo. Continúa diciendo: la unión con Cristo proporcionaría una elevación interna, un consuelo en la angustia, una calma confiada y un corazón sensitivo al amor humano.
a todo lo noble y grande, no por motivos de ambición y gloria, sino solamente por causa de Cristo. Aproximadamente por la misma época, Marx escribió en su tesis Consideraciones de un joven al escoger su carrera. La religión en sí nos enseña que el ideal hacia el cual nos dirigimos se sacrificó a sí mismo por la humanidad y ¿quién se atreverá a contradecir afirmación tal? Si hemos escogido la posición en la cual podemos lograr el máximo para él, entonces las cargas nunca nos abrumarán, porque son solo sacrificios hechos por el bien de todos. No hay conversión ni apostasía que cambie a un hombre 100%. A veces, tras tales inversiones de pensamiento, las antiguas creencias o descreimientos se abren paso de nuevo, demostrando que no estaban del todo borradas de las páginas de la mente, sino solo reprimidas en el subconsciente. El viejo complejo de Cristo aparece en los escritos de Marx mucho después de haberse convertido en luchador militante contra la religión, aún en un abstruso libro de economía política como El Capital, en el cual reflexiones sobre la religión son obviamente de poco interés. El maduro y antirreligioso Marx escribió, enteramente fuera de contexto: el cristianismo, con su culto de hombre abstracto, especialmente en su desarrollo burgués, protestantismo, deísmo, etc., es la forma de religión más adecuada. Recordemos, Marx comenzó como creyente cristiano. Su conocimiento de la fe y moral cristiana está bastante clara y bien fundada. También tiene cierto conocimiento de la historia de la Iglesia cristiana. Vamos a una breve pausa y retornamos. Oulanen quiere venganza. Poco después que Marx recibiera su certificado de estudios superiores, algo misterioso sucedió en su vida. Se volvió profundo y apasionadamente antirreligioso. Un nuevo Marx comenzó a emerger. En una poesía escribe: deseo vengarme de aquel que gobierna en lo alto. Así que estaba convencido de que hay alguien que gobierna. Él estaba en pleito con él. Sin embargo, aquel en lo alto no le había hecho ningún daño. Marx pertenecía a una familia de relativamente buena posición. En su niñez no pasó hambre. Estaba mucho mejor que la mayoría de sus compañeros de estudiantes. ¿Qué fue lo que produjo este terrible odio contra Dios? No se conoce ningún motivo personal. ¿Estaba siendo acaso Karl Marx en esta declaración sencillamente el vocero de otro? En una edad en que todo joven normal tiene hermosos sueños de hacer el bien a otros y preparar una carrera para sí mismo, ¿por qué escribió estas líneas en su poema Invocación de un desesperado? Pues un Dios ha arrebatado de mí todo. En la maldición y tormento del destino, todos sus mundos idos irrevocablemente, solamente me resta la venganza. Construiré mi trono en las alturas, en una cumbre inmensa y fría. Por su baluarte, supersticioso espanto, por su alguacil, la más negra agonía. Quien lo mire con ojos sanos, regresará mudo, con palidez mortal, en garras de mortandad, ciega y fría. Que su felicidad prepare su tumba. Las palabras, construiré mi trono en las alturas, y la confesión de quien se sienta en este trono solo emana espanto y agonía, nos recuerda el orgulloso alarde de Lucifer. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Isaías 14:13. Pero, ¿por qué desea Marx un trono tal? La respuesta se encuentra en un drama poco conocido que Marx también compuso durante sus años estudiantiles, titulado Oulanen. Para explicar el título, necesitamos cierta digresión. Existe una iglesia de Satanás. Uno de sus ritos es la misa negra, la cual recita a medianoche el sacerdote satanista. Colocan velas negras al revés en el candelabro.
El sacerdote se viste con su ornada túnica, pero con el forro hacia afuera. Dice todo lo que se indica en el libro de oraciones, pero leyendo desde el final hacia el principio. Los nombres santos de Dios, Jesús y María se leen a la inversa. Un crucifijo es colocado boca abajo o es pisoteado. El cuerpo de una mujer desnuda sirve de altar. Una hostia consagrada, robada de alguna iglesia e inscrita con el nombre de Satanás, es usada en una parodia de la comunión. Durante la misa negra se quema una Biblia. Todos los presentes prometen cometer los 7 pecados capitales, según son enumerados en los catecismos católicos, y a nunca hacer ningún bien. Tras esto, sigue una orgía. El culto al diablo es muy antiguo. Deuteronomio 32:17 dice que los judíos sacrificaron a los demonios. Más adelante, el rey Jeroboam de Israel ordenó sacerdotes para los demonios, Segunda de Crónicas 11:15. De manera característica, Oulanen es una inversión de un nombre santo, es un anagrama de Manuel, un nombre bíblico de Jesús que significa en hebreo Dios con nosotros. Tales inversiones de nombres se consideran efectivas en la magia negra. El drama Oulanen se puede comprender solamente a la luz de la extraña confesión que hizo Marx en un poema titulado El violinista, al cual trataron de restar importancia después tanto él mismo como sus seguidores. Los vapores infernales suben y llenan la mente, hasta que enloquezco y mi corazón es totalmente cambiado. ¿Ves esta espada? El príncipe de las tinieblas me la vendió. Para mí marca el compás y da las señales. Cada vez con más osadía toco el baile de la muerte. Estas líneas cobran significación especial cuando nos enteramos de que en los ritos de iniciación superior del culto satanista se le vende una espada encantada al candidato, la cual le asegura el éxito. Paga por ella afirmando un pacto con sangre de sus venas, de que su alma pertenecerá a Satanás después de morir. Y ahora, una cita del drama Oulanen. Y ellos son también Oulanen, Oulanen, nombre que resuena con la muerte, resuena hasta que perece arrastrándose miserablemente. Detente, lo tengo ahora, surge desde mi alma, tan claro como el aire, tan fuerte como mis propios huesos. Aún tengo fuerza en mis juveniles brazos para agarrarte fuertemente y triturarte, con tempestuoso poder, mientras que para ambos se abre el abismo, desmesuradamente en la oscuridad. Te hundirás y yo te seguiré riendo a carcajadas, murmurando en tus oídos, desciende, amiga, ven conmigo. La Biblia, que Marx había estudiado en sus años de escuela superior y que conocía muy bien en sus años de madurez, dice que el diablo será atado por un ángel y echado en el abismo. Apocalipsis 23. El deseo de Marx es arrastrar a toda la humanidad adentro de este abismo reservado para el diablo y sus ángeles. ¿Quién habla a través de Marx en este drama? ¿Es razonable suponer que un joven estudiante abrigue como el sueño de su vida una visión de la humanidad entrando en el abismo de oscuridad? Oscuridad exterior es un término bíblico que se refiere al infierno. Y asimismo riendo a carcajadas mientras vayan aquellos a quienes guió en la incredulidad. En ninguna parte del mundo se cultiva este ideal, excepto en los ritos de iniciación de la iglesia de Satanás, en sus niveles más altos. Llega el momento de la muerte de Oulanen. Sus palabras son: arruinado, arruinado, mi tiempo ha terminado, el reloj se ha detenido, la casa enana se ha derrumbado, pronto abrazaré la eternidad en mi pecho,
y pronto rugiré gigantescas maldiciones sobre la humanidad. Marx había amado el mundo de Mefistófeles en Fausto. Todo lo que existe merece ser destruido, todo, incluyendo el proletario y los camaradas. Marx citó estas palabras en el 18 de Brumario. Stalin actuó basado en ellas y destruyó aún a su propia familia. La secta satanista no es materialista, cree en la vida eterna. Oblanen, la persona por quien habla Marx, no disputa el hecho de la vida eterna. Lo afirmó, pero como una vida de odio magnificado en extremo. Vale la pena hacer notar que eternidad para los demonios significa tormento. Por eso Jesús fue reprochado por los demonios. Has venido para atormentarnos antes de tiempo. Mateo 8:29. Lo mismo sucede con Marx. Ah, la eternidad, nuestra aflicción eterna, muerte indescriptible e inmensurable, vil, artificialmente concebida para mofa nuestra. Nosotros, mecanismos como relojes ciegamente maquinales, hechos para ser los necios almanaques del tiempo y el espacio, sin más propósito que acontecer, ser arruinados, para que haya algo que arruinar. Comenzamos a comprender lo que ha sucedido al joven Marx. Había tenido convicciones cristianas, pero no había llevado una vida compatible con ellas. La correspondencia con su padre da testimonio de su despilfarro de grandes sumas de dinero en placeres y de sus constantes querellas con la autoridad paternal sobre estas y otras cuestiones. Luego puede que haya sucumbido a las doctrinas de la altamente secreta Iglesia de Satanás y recibido los ritos de iniciación. Satanás, quien habla a través de sus adoradores en sus orgías alucinógenas. Así pues, Marx no es sino el vocero de Satanás cuando pronuncia en su poesía invocación de un desesperado las palabras: deseo vengarme de aquel que gobierna en lo alto. Escuchemos el final de Ulanem. Si existe algo que devore, saltaré adentro, aunque traiga el mundo a su ruina, el mundo que se dilata entre mí y el abismo. Lo destrozaré en pedazos con mis perennes maldiciones. Estrecharé mis brazos alrededor de su cruel realidad. Abrazándome, el mundo sucumbirá estúpidamente y entonces se hundirá en la nada absoluta. Fenecido, inexistente, eso sería vivir verdaderamente. En Oblanen, Marx hace lo que hace el diablo, entregar a toda la raza humana a la condenación. Oblanen es probablemente el único drama en el mundo cuyos personajes están conscientes de su propia corrupción, de la cual se engala y celebran con convicción. En este drama no hay blanco y negro, no existe Claudio ni Ofelia, Lago ni Desdemona. Aquí todo es negro y todos revelan aspectos mefistofélicos. Todos son satánicos, todos están corrompidos y condenados. Bueno, con esto estamos llegando al final de este episodio en el que hemos leído 2 capítulos, pero suscríbete porque aún nos faltan más de 20 y este tema se pone cada vez más interesante. Recuerda compartir. Si quieres apoyar al proyecto, lo puedes hacer desde el enlace en la descripción. Muchas gracias, con esto me despido, hasta un próximo episodio.